Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Guadalupe Lozada en esta nueva emisión de nuestras conversaciones sobre la Ciudad de México. En esta ocasión no quiero hablar de algo tan moderno como, o más bien tan antiguo, porque vamos a hablar de algo más moderno, como el Paseo de la Reforma, que fue del siglo XIX, o la calle de 5 de Mayo, que también es del siglo XIX. Ahora nos vamos a ir a hablar algo del siglo XX, una avenida sin la cual no nos podemos imaginar el centro histórico, la avenida 20 de noviembre. Esta, que es la enorme avenida que llega al centro de la ciudad, también se ha convertido en una arteria muy emblemática para todos los que aquí vivimos y también para los viajeros, porque tenemos que reconocer que, pues que gracias a que se abrió esa avenida, que yo ahorita les voy a contar todo el proceso, es que pues se pueden tomar las maravillosas imágenes de la catedral, espléndida, amplia, vemos el Zócalo en toda su magnitud, gracias a que existe la avenida que nos lleva directamente al Zócalo y nos permite ver de frente a la catedral, que como bien sabemos es una de las mejores catedrales de América Latina, bueno, de América, que es latina ni que nada, de América. Entonces hay que considerar eso y que es una arteria que tiene pocos años de existencia. Para ser más precisos, esta avenida se comenzó a trazar en la década de 1930. Les quiero compartir este mapa fantástico cuya obtención se la debo a mi buen amigo Juan Carlos Briones, a quien mando un saludo. Es un mapa de 1793. Y seguramente se preguntan que para qué les enseño un mapa de 1793. Sí, les estoy diciendo en este momento que la avenida se abrió en 1934. Precisamente porque lo que quiero es demostrarles cómo esa avenida no existía. Aquí, 1793, impresa, aquí está, miren, la fecha para que sepan que si les enseño algo es porque se los estoy diciendo con toda veracidad. Dice Plan General de la Ciudad de México, levantado por el teniente coronel don Diego García Conde en el año de 1793 y grabado, que estoy con bechica en miniatura, en Londres, por Eduardo Moch, año 1811. Entonces, aquí podemos ver cómo en 1793, bueno, siempre acuérdense que nuestro punto de referencia es la Alameda Central, aquí la tenemos, y aquí está el Zócalo. Déjenme ver para irles señalando, que ya me gustó eso en las otras sesiones que hemos tenido, de irles señalando cosas para que no se me pierdan. Este es el Zócalo, acá está la Alameda. ¿Y qué hay junto al Zócalo? Una serie de calles. Es más, acuérdense que ya habíamos platicado en otra sesión el tema de 5 de Mayo, y veíamos cómo 5 de Mayo tampoco existía. Era un triste callejoncito que se topaba primero con la casa de la profesa y después con el convento de Santa Clara, y así seguía, sí, con el Santa Clara, y luego pues seguían casas particulares hasta llegar a lo que ahora es Eje Central, y luego topaba con el convento de Santa Inés, que se ubicaba en donde ahora está el Palacio de Bellas Artes. Pero si nos vamos para acá, aquí vamos a ver cómo enfrente de Catedral no había más que una serie de callejoncitos que iban topando con pared y que obviamente no permitían a nadie un trazo directo como lo tenemos hoy. O sea, 20 de noviembre viene más o menos como les estoy señalando en esta línea. Entonces, no había absolutamente nada, sino que había un callejón pequeñísimo, tengo que cerrar esto primero, un callejón pequeñísimo que topaba con el convento de San Bernardo y que le daba nombre a la calle. Lo que ahora es Venustiano Carranza se llamaba San Bernardo porque aquí estaba el convento que cerraba. Es más, tan estrecha era esta callecita que se le llamaba la calle de la Callejuela. Aquí podemos ver, ya ampliándolo, aquí lo dice, esto acuérdense que era el mercado del Parián,
que ya les he comentado en otras ocasiones, que no se trataba de un mercado de frutas y verduras, sino de un mercado en donde se comerciaban productos traídos de tierras muy lejanas, ejemplo, Filipinas. Entonces, y esto, pues era la enorme balaustrada que protegía todavía para 1793, por supuesto, se va a quitar hasta el tiempo de Guadalupe Victoria como presidente, o sea, después de la independencia, el caballito de Carlos IV, que representa a Carlos IV, aquí en el Zócalo con una balaustrada fantástica. Ya hemos visto, y si no las hemos visto en estas clases, se las enseñaré en otro momento porque vale mucho la pena que lo veamos. También hay unos grabados extraordinarios que nos enseñan cómo era esta imagen del Zócalo. Aquí tenemos el Palacio Nacional, que pues con sus patios, aunque sí, este patio era muy pequeño. Otro día platicaremos solo de Palacio, cuando el presidente Mariano Arista en el siglo XIX, mediados, va a ampliar todos los patios de este lado. Hablar de Palacio también es otra aventura que ya tendremos oportunidad de hacerlo, porque eso también es otra maravilla, otra cosa fantástica. Aquí está el patio central, que hasta la fecha existe, el patio que se llama de honor y que se llamaba desde la época de los virreyes, que es el área presidencial ahora. Todo esto siempre fue una área, digamos, destinada al gobernante. Y esto que vemos aquí, una plaza muy grande, se le llamaba la Plaza del Volador. ¿Por qué del Volador? Porque según cuentan allí, en algún momento posterior a la conquista, pues volaban valga la redundancia, los voladores de Papantla. Y por eso se le dio ese nombre. Esta plaza quedó así, estamos hablando de 1793, de bella vacía. En el siglo XIX se edificó el Mercado del Volador, mismo que sobrevive bastante tiempo del siglo XX, y después es demolido y en su lugar ahora está la Suprema Corte de Justicia. Todo esto se los voy diciendo para que de una u otra forma se vayan ubicando en el espacio geográfico del que estamos hablando. Y aquí, en este lado, junto a la Suprema Corte, estaría corriendo, que esa sí existía, la calle de Pino Suárez. Esta sí estaba trazada, sí existía. Aquí estaba, y aquí está la iglesia de Jesús, que sigue estando junto al Hospital de Jesús. Y aquí, pues está actualmente el Museo de la Ciudad de México. Aquí, esta placita sobrevive, esta no, porque aquí hay un mercado pues de los que se abrieron en algún momento para los ambulantes, de estos que son así como muy abigarrados y venden muchísimas cosas, y que ahorita por la pandemia debe de estar cerrado. Espero, porque es un lugar muy, muy, muy complicado de moverse. Ahí me da claustrofobia en estos espacios, pero bueno, aquí está. Pero en cambio, 20 de noviembre, nada. Aquí lo voy a seguir ampliando porque este mapa da. Entonces, la calle de la Callejuela era chiquitito. Lo que sí estaba ya aquí, esto es el Palacio del Ayuntamiento. Esto que tenemos aquí es auténticamente pues nuestra joya, ¿verdad?, de la corona, el Palacio del Ayuntamiento aquí. Y todo esto eran casas particulares. Y había un portal que se llamaba Portal de las Flores y que estaba ubicado aquí. Este mapita tiene un pequeño error porque el Portal de las Flores era de nuestro lado derecho y del lado izquierdo era el Portal de la Diputación. Así se le llamaba porque aquí estaba, y sigue estando, nada más que ahora ya no funciona como tal, el Salón de los Cabildos, del Cabildo, mejor dicho, perdón. El Cabildo es un cuerpo colegiado formado por concejales que después de la independencia, pues ya formaron, ya desde antes, sus ayuntamientos, y esa forma de gobierno siguió prevaleciendo en la Ciudad de México hasta 1928, en que desaparece la forma de gobierno como ayuntamiento. Entonces, pero el edificio de gobierno aquí despacha la jefa de gobierno, y aquí sigue estando el Salón de Cabildo, del Cabildo, pero ahora pues es un espacio, digamos, museográfico, en donde pues ustedes pueden ir
nada más que se acabe, se pase toda esta situación, pero ya estamos buscando ahorita la manera de que lo conozcan virtualmente quienes no han ido, y hay algunos videos en la página de la Secretaría de Cultura para que puedan conocer este espacio fantástico. Valga la aclaración que aquí estamos viendo que solo tenía 2 patiecitos chicos, y ahora por dentro es muy distinto porque también esas modificaciones se le fueron haciendo a lo largo de la historia. Una modificación importante es en tiempos de Porfirio Díaz y otra muy importante a mediados del siglo, antes de mediados, en los 30, 40 del siglo XX. Entonces, bueno, aquí es donde se va a abrir 20 de noviembre, en esta parte donde, insisto, no había absolutamente nada aquí. ¿Y topaba con qué? Con San Bernardo. Y seguía. Ay, Dios, ya me fui chueca. Espérenme. Esto, déjenme lo borro, porque no es mi fuerte el dibujar, pero bueno, yo pensé que esto me ayudaba a irme derecha, pero bueno, ahí va. Entonces, primero tenemos, como dije, la calle de Venustiano Carranza, luego Uruguay, Salvador, y así nos vamos, hacia abajo. Entonces, es increíble que pensar en que se abrió un espacio, una calle nueva del ancho de 20 de noviembre. Aquí, pasando por encima de todas estas casas, de todas estas, para llegar a Tlaxcuaque, que está acá. Aquí es donde ahora, se los pongo fácil, salimos, cuando venimos por Calzada de Tlalpan hay un paso a desnivel, y justo donde se sale del paso a desnivel y ya tomamos 20 de noviembre, es justo aquí, en Tlaxcuaque. Aquí está la garita de San Antonio Abad. Acuérdense que precisamente Pino Suárez, que es esta que, insisto, ya existía, nomás que sí se va a ampliar bastante a mediados del siglo XX, ya en tiempos de Uruchurtu, como regente de la ciudad, pero bueno, existía, y aquí, al llegar a San Antonio Abad, para los que conocen bien la ciudad, pues aquí está el metro San Antonio Abad. Ahora, como se dan cuenta, pues ya después de esto, no existía absolutamente nada. Aquí está la capilla del Niño Perdido, la garita de la Piedad, la calzada de la Piedad, que hoy es Avenida Cuauhtémoc, y la calzada también de la Piedad que tenemos aquí, que fíjense nada más que estoy equivocada, porque aquí este nombre de Calzada de la Piedad corresponde a lo que ahora es el eje central. Aquí está la calle del Colegio de San Juan de Letrán, y aquí ya se llama San Juan de Letrán para llegar a la Alameda. Les estoy mareando, ¿verdad? Pues estoy moviendo mucho el plano. Aquí está. Entonces, quiere decir que hacia 1793, la única forma de llegar a La Piedad, para que se ubiquen dónde estaba el pueblo de La Piedad, pues es exactamente donde ahora está un centro comercial que se llama Plaza Delta, y que a su vez ocupó el lugar de ay Dios mío, del estadio de béisbol, y allí donde está el Panteón Francés de La Piedad, estaba la 8ª delegación de policía que se demolió para hacer un estacionamiento, y eso en años muy recientes, en tiempos de gobierno anterior, ni siquiera digo nombres, y el centro comercial que les digo de Plaza Delta. Entonces, ese era el pueblo de La Piedad. Entonces estamos hablando de que el pueblo de La Piedad está en lo que ahora sería Avenida Cuauhtémoc, en su cruce con Obrero Mundial. Pero, como entonces se debe de haber llegado por el eje central hacia La Piedad, por eso se le daba pues también este nombre a este pedazo que ya prácticamente iba de salida, ya de salida de la ciudad. Aquí está la calle del Salto del Agua, donde está la fuente del Salto del Agua. Todo esto para que se vayan ubicando. Aquí el Colegio de las Vizcaínas, que existe todavía milagrosamente en pie, y lo más simpático es, bueno, no lo más simpático, lo más impresionante es que sigue en pie y dando el mismo servicio para el que fue creado, es decir, educación. Pues una escuela que funciona en un edificio extraordinario que es el Colegio de Vizcaínas, y más de 200 años de que fue levantado y sigue funcionando como colegio. Ahora, aquí también vemos el enorme convento de San Francisco, del que ya hablamos una vez. Esta es la actual calle de 16 de septiembre, pero que topaba con el convento y ya no salía
hacia el eje central actual. Por eso cuando las leyes de reforma comienzan a imperar, pues todo esto se va a demoler. Entonces, vamos a ver cómo la ciudad va a seguir transformándose, pero esta parte de la ciudad no cambia. Yo tengo por aquí otro plano que ese es de 1600, bueno, antes de enseñarles el de 1860, les quiero enseñar un plano que es maravilloso. Como de costumbre les hablo de maravillas, porque salen de diferentes archivos. Este que les voy a mostrar salió de la Mapoteca Orozco Iberra, de la que ya les he hablado en otras ocasiones. Este mapa, a lo mejor ustedes están viendo ahí una cosa como muy borrosa, espérenme tantito, lo voy a ampliar para que puedan irlo viendo. Es una maravilla de plano. Y ya ven, ya se aclaró. Como de costumbre, acuérdense que no importa cómo esté orientado el mapa, hay que buscar siempre la Alameda para orientarnos, y de aquí llegamos directamente al Zócalo. Este plano ya es de 1828, o sea, el gobierno, finales del gobierno de Guadalupe Victoria. ¿Qué vemos aquí? Que ya había desaparecido la estatua de Carlos IV, se la habían llevado a la universidad, ya estaba fuera de aquí, pero si aquí vemos la catedral y aquí el Zócalo, de nuevo el espacio dedicado, bueno, más bien dicho, destinado un poquito más de un siglo después de esto, a 20 de noviembre, lo vemos todo ocupado por casas. Las manzanas eran corridas, no había absolutamente ninguna más que el callejoncito de la callejuela, y aquí otro, que con el tiempo se llegó a llamar Ocampo, que Ocampo debería de tener un nombre, tener su nombre en una avenida, es un personaje fantástico. Pero también me gusta porque nos enseña la primera forma del Distrito Federal, cuya capital, eso sí no se nos debe olvidar, era la Ciudad de México. El Distrito Federal se crea en noviembre de 1824, basados en la Constitución que acababa de salir en octubre, la primera Constitución del México independiente, y era redondo. El Distrito Federal, que hoy tiene una forma un poco extraña, de abajo ancho y de arriba muy angostito, allá por la delegación, por la alcaldía Gustavo Madero, cuando nace, cuando se crea, es redondo. Vamos a ver rápidamente cuáles eran los límites, algunos de los más visibles aquí, de este Distrito Federal redondeado, que cambia mucho con respecto a lo que tenemos hoy. Aquí tenemos la Patera, la hacienda de la Patera, esto es Azcapotzalco, esto dice aquí, pueblo de San Andrés, ahí está, jurisdicción de Azcapotzalco, y aquí está el pueblo de Azcapotzalco. Acá tenemos jurisdicción sigue siendo Azcapotzalco, todo esto. Luego, aquí no entiendo ni siquiera, la hacienda de los Morales, sabemos dónde está ahora la hacienda de los Morales, allá en Polanco, el Molino del Rey en Chapultepec, que es parte iba a decir de la residencia oficial, pero ya no es residencia oficial de Los Pinos, sino es Centro Cultural de Los Pinos. Aquí están Sures, que lleva el nombre de una colonia, ahora es una colonia, y acá tenemos que llega por este lado, vamos a seguir viendo, a ver qué otro punto nos da de referencia. Si se fijan aquí, y estos límites están hechos a mano, así de manera, pues casi yo diría infantil, pero no, aquí ya no nos hicieron el gran favor de ponernos más nombres, pero llegaba hasta el Tepeyac, de este lado. Aquí está el lago de Texcoco, que lo podemos ver, y volvemos de nuevo dice Hacienda de Aragón. Aquí está, estoy confundida del lugar, aquí está el norte, aquí está la calzada de Guadalupe, dice Guadalupe Hidalgo, que era el nombre de la jurisdicción, es decir, lo que ahora conocemos como Gustavo Madero se llamaba Guadalupe Hidalgo. Esta es precisamente la zona del Tepeyac, de la Basílica. Aquí está lo que se llama Calzada de Piedra, que nosotros hoy día conocemos como Calzada de los Misterios, y esta es la Calzada de Guadalupe, que se sigue llamando exactamente igual. Entonces, aquí está el Río de los Remedios,
y otra vez ya dimos la vuelta completa. Entonces, es muy interesante encontrarnos este mapa porque nos da esta visión de conjunto de cómo era el primer trazo del Distrito Federal y que se fue transformando con los años. Ya para mediados del siglo y el siglo XIX ha habido más o menos adquiriendo la forma que tiene ahora. Por eso hay quien dice que el Distrito Federal se crea sobre el Estado de México. Bueno, pues es que no existía el Distrito Federal. O sea, cuando surge México a la vida independiente, pues va a haber una nueva modificación porque se tiene que crear el espacio para que sea sede de los poderes federales. Por eso se llama Distrito Federal y su capital, el centro, era la Ciudad de México. Por eso es que esta es la que está perfectamente dibujada con calles y todo. Ahora, déjenme enseñarles cómo para 1861 la cosa, el cambio, pues no había pasado mayor cambio en la ciudad. 1860 es la que tengo aquí, y la ciudad, esa del principio de la independencia, esa de la que estábamos hablando, esa del Distrito Federal, cuya capital era la Ciudad de México, pues no se había modificado mayor cosa. Aquí todavía no comenzaban a imperar las leyes de reforma, entonces nos podemos dar cuenta cómo la fisonomía de la ciudad era idéntica. O sea, la Alameda, el Zócalo con su jardín, insisto mucho en el jardín porque les digo que nuestro jefe, el secretario de Cultura, el doctor Suárez del Real, insiste en que hay que volver a poner el jardín en el Zócalo. Yo sería muy feliz, comparto esa idea. Entonces, podemos ver aquí cómo pues estaba igual. Lo que pasa es que aquí ya se había creado el mercado que yo les comentaba, el mercado del Volador, y acá, pues nada, todo exactamente igual, sí ya más poblado hasta Tlaxcuaque, ya había más manzanas, y estaba, bueno, manzanas, era un poco desordenada toda esta parte, pero bueno, ya había. Pero incluso vean cómo esta zona era totalmente irregular para llegar a la capilla de Tlaxcuaque, que insisto, es la que está justo cuando salimos del paso a desnivel, cuando venimos, precisamente se sigue llamando San Antonio Abad. Aquí, fíjense, hasta esto chueco, o sea, inclinado, no perfectamente alineado. Aquí una callecita que se llamaba Cerrada de Jesús, y la calle Don Juan Manuel, que insisto es Uruguay, y acá la calle del Parque del Conde y el Arco de San Agustín, que es República del Salvador. Entonces, nada que nos hiciera suponer que aquí, en algún momento, se iba a poder abrir una calle. Ahora, si se fijan, si se acuerdan, hace un momento les enseñé el plano todavía de la época colonial y no se veían bien armados estos patios, que aquí ya se pueden ver porque los acababa, pues 10 años atrás, los había menos, 7 años atrás, los había abierto y había arreglado esta parte que insisto es Palacio Nacional, pero yo sé que luego hablo y no queda claro. Esta parte es Palacio Nacional completa, y aquí tenemos los patios de los que les hablo. Estos tres, que se les conoce como patios marianos, precisamente por Mariano Arista, y esto es el patio, los patios de honor, los patios donde está actualmente la vivienda del presidente de la República, pero que siempre fue el área dedicada o a vivienda o ya después, cuando los presidentes no vivieron ahí siempre fue el área reservada para los presidentes, para los gobernantes. Con excepción de Benito Juárez, ya está Porfirio Díaz ya pone la residencia oficial en el Castillo de Chapultepec, pero este fue el espacio destinado a los presidentes, y incluso cuando Maximiliano gobierna, entre comillas, el país, habita de este lado, pero no le gusta, y es precisamente por eso que arregla Chapultepec. Y de este lado, el presidente Juárez, en este tercer patio, va a establecer su residencia, pero es el único que ocupa un lugar distinto al área tradicional de presidencia. Entonces, vamos a ver ya cómo
la ciudad, como les dije, no cambia, no se modifica, y así llegamos al siglo XX. Así llegamos hasta principios de siglo. Vamos a ver una foto que, si bien no es precisamente de principios de siglo, ¿a poco ya se rayó? Ah, no, aquí está. Es de finales del 19, verdaderamente es fantástica, porque nos permite ver, otra vez es un daguerrotipo, no, una estereoscópica, perdón, que les he dicho ya en otras ocasiones que no se trata de dos fotografías, sino de una sola, dividida en dos, para que se pudiera ver con un visor. Entonces, es la misma vista, pero de dos, para que con el visor se viera en tercera dimensión. Entonces, aquí, ay, madre mía, espérenme tantito, que ya no sé qué dice. Me quito esto y subo acá. Bueno, ahí no, pero no puedo mover la foto porque la raya ya se quedó. Miren, ahí está. Bueno, no importa. Aquí lo que vamos a ver es precisamente cómo era el Zócalo hacia el sur. Miren, por ejemplo, aquí vemos como esta callecita de la que les hablo, como era verdaderamente angosta. Aquí es donde se tiene que tirar todo esto para poder construir o trazar 20 de noviembre. Aquí está el Palacio del Ayuntamiento, sigue en su mismo lugar, y aquí pues era lo que les comentaba yo hace un rato, que se llamaba el Portal de las Flores. Acá, si ampliamos un poquito, vamos a ver cómo había diferentes comercios. Ya sé que ya se les borró un poquito, pero aquí les leo: grandes almacenes de la Valenciana, el Correo Francés, almacenes de la Ciudad de México, y otra vez el Correo Francés. O sea, eran comercios, pero aquí cabían 3 personas. Era una cosa chiquitita. Aquí está esta foto, también me encanta por esto. Vemos lo que fue el Zócalo. ¿Qué es? O sea, a lo mejor muchos me escuchan y dicen, pues el Zócalo es la plaza. No, la palabra Zócalo significa basamento. Entonces, el basamento de lo que iba a ser una columna de la Independencia proyectada durante el gobierno de Antonio López de Santana, uno de tantos. Si no me equivoco, fue en el gobierno cuando gobernó en los años 40, en el de 43. Entonces, esa columna no se termina y solo se queda la base, es decir, el Zócalo. Entonces, la gente toma como punto de referencia esa base y empezó a decir, comúnmente hablando, platicando de manera coloquial, nos vemos en el Zócalo. Es decir, nos vemos en esa base de la columna, de tal suerte que pues se quedó, y después, ya en tiempos porfirianos, van a colocar este bonito kiosco que también pues a mí me gusta mucho, no lo conocí por supuesto, pero además de que le daba un aspecto muy interesante. Entonces, los restos de este bonito Zócalo se encontraron en la última remodelación que se hizo al cambiar en la Plaza Mayor todas las baldosas y emparejarlo, porque ya estaba muy desalineado, estaba pues con agujeros de tanta cosa que se monta ahí. Y entonces, en el gobierno anterior, cambiaron toda la plancha y encontraron los restos de este Zócalo, aunque, según comentan quienes lo pudieron ver, estaba un poco lastimado porque en uno de sus extremos se colocó el astabandera y entonces, bueno, ya se había destruido una parte. De tal suerte que, bueno, podemos darnos cuenta entonces cómo era esta plaza antes de que se les ocurriera siquiera comenzar a trazar 20 de noviembre. Ahora, hay algo muy interesante que hay que tomar en cuenta. Esta ciudad de México de principios del siglo XX, que había seguido evolucionando, pero de manera paulatina. Ya decíamos que había crecido hacia el sur. Lo comentamos cuando hablamos de del Paseo de la Reforma, diciendo cómo la colonia Juárez había sido pues una colonia muy importante que se había desarrollado a partir de los años 80 del siglo XIX. Y esa situación es la que le
pues le da esa característica que tiene y de la que ya tendremos que hablar más adelante, porque merece no solo una clase, sino dos o tres. La Colonia Juárez, la Cuauhtémoc, la San Rafael, todas habían sido hacia el este. O sea, se habían abierto todos estos nuevos espacios para dar la oportunidad de que la ciudad creciera con una... pues acuérdense también que hablamos de la Santa María y también podemos mencionar la Colonia Guerrero, podemos hablar de muchas colonias, pero fuera del centro. En el centro no había habido mayor modificación. 5 de mayo era del 19, ya lo vimos, a principios del 20 con Don Porfirio se termina hasta el eje central, pero el resto de lo que había quedado del siglo XIX, así llegó hasta los años 30. Entonces, el gobierno federal, no tanto el gobierno de la ciudad, acuérdense de algo, antes de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero Cárdenas al poder, la Ciudad de México era responsabilidad directa, el Distrito Federal completo, no nada más el centro, el Distrito Federal, pues no hay mayor cambio en todo este proceso. La Ciudad de México estaba bajo el gobierno del Distrito Federal, era un apéndice del gobierno federal. O sea, el jefe del departamento, que así se llamaba, a quien ahora llamamos jefe de gobierno, en este caso jefa de gobierno con la doctora Sheinbaum, esto era miembro del gabinete del presidente. Entonces, quien decidía sobre la ciudad no era precisamente ese jefe de gobierno, ese jefe del departamento, perdón, del Distrito Federal, sino el presidente. Así lo decía incluso el Estatuto de Gobierno, que el Distrito Federal está a cargo del presidente de la República, quien ejercerá el poder a través de un jefe de departamento, pero el que decidía era gobierno federal. ¿Por qué? Pues porque así fue creado. O sea, se crea solamente para que sea sede del gobierno, de los poderes federales, pero para su gobierno interno se creó primero un gobernador que no era electo, siempre fue elegido por el presidente, siempre fue nombrado por el presidente, y después ya en el transcurso de los años se cambia esa historia. Es bastante complicadita, ya la veremos con calma. Deja de existir la figura de gobernador y dejan de existir los municipios, se crea esto que les repito ya, jefe del departamento del Distrito Federal, y lo gobernaba un jefe del departamento. Y las delegaciones, los antiguos municipios se convierten en delegaciones, y en vez de haber un presidente municipal, va a haber un delegado también nombrado. Entonces, todo es nombrado, pues en este caso ya por el jefe del departamento, pero no eran electas las autoridades. Todo esto creaba, para nosotros es un poco confuso. En su momento, pues, así se manejaba. Entonces, para 1932, finales de 32, llega a la presidencia de la República el general Abelardo L. Rodríguez. Me estaba yo haciendo bolas. Abelardo L. Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono así en 1932 a finales? Porque no le tocaba. Él no ganó elecciones. El general Abelardo L. Rodríguez llega a la renuncia del presidente Pascual Ortiz Rubio. Él había sido prácticamente impuesto por el general Plutarco Elías Calles para el periodo 28, eran de 3 años. Calles gobierna de 24 a 28. A ver, ya me estoy haciendo bolas. Obregón es 20-24. Calles 24-28. Y su sucesor tenía que ser 28 y 4-32. Pero el presidente Pascual Ortiz Rubio no termina el periodo. Entonces solo está 28-29, o sea, está 2 años. De tal suerte que el presidente, el Congreso, porque bueno, el presidente Pascual Ortiz Rubio renuncia y el Congreso tiene que nombrar a un nuevo presidente que ocupe el espacio que dejó vacante el presidente Ortiz Rubio. Entonces nombra al general Abelardo L. Rodríguez. Como pocas veces
en la historia de la ciudad. En 2 años se hicieron una cantidad de obras impresionante. Y les voy a hablar de memoria. Se abre la calle de Venezuela, donde ahora está el mercado Abelardo L. Rodríguez, que en su momento no se llama así, en su momento se llamó el Mercado del Carmen, y que también merece otra plática aparte con el Teatro del Pueblo, pero toda esa calle de Venezuela a este lado se va a abrir justo en este momento, se amplía la calle de Palma, se hace la Plaza de la República y para darle esta imagen, que después se concluye el Monumento de la Revolución, pero no existía ni siquiera la plaza, era un desorden por allí urbano espantoso. Se crea el Parque de la Bombilla y el Monumento a Álvaro Obregón, allá en San Ángel, o sea, bastante lejos. Pero hay una serie de transformaciones y de construcciones nuevas, fantásticas, como por ejemplo, ya les mencioné, el Mercado Abelardo L. Rodríguez, que, insisto, merece una sesión aparte, y el Teatro del Pueblo, pero el Centro Escolar Revolución es otro lugar fabuloso, que es donde está el Metro Valderas. Es un centro escolar, bueno, al que le van de caber, no sé, 1000 y tantos alumnos, no sé, es inmenso. Se construyó donde estaba antiguamente la cárcel de Belén, que también es otra historia muy larga, no tanto hablar de la cárcel, sino hablar de la construcción de este centro escolar, que sobrevive y sigue siendo escuela, y qué maravilla, y ojalá nunca vayan a cambiar de vocación, porque ha habido intentos, porque deje de ser escuela y se convierta en un gran centro cultural. Pero creo que da servicio a mucha gente, porque además, como está súper equipado, porque fue construido como centro escolar, no nada más una escuela, pues tiene gimnasio, tiene alberca, tiene muchas cosas, y ahora en ese espacio pues se dan clases de natación y se hacen otras actividades que ayudan mucho a la colectividad. Pero bueno, volviendo a este tema que nos ocupa, les repito, el presidente Rodríguez ocupa el poder en 32 y se va a quedar hasta 34. Entonces, todo este proceso interesante, esto va a complicar la vida. Espérenme, ya me acordé, me sigo pensando por qué me hice bolas. Claro, es que Calles, otra vez, ahí estoy, Calles gobierna de 24 a 28, de acuerdo, ahí estamos bien. Pero el presidente Obregón, que había gobernado de 20 a 24, y ya había sido el reelecto, a pesar de la revolución, que el lema de Madero de sufragio efectivo, no reelección, ya había sido reelecto para ocupar el periodo de 28 a 32, es asesinado en julio del 28, ya como presidente reelecto, ya había ganado, entre comillas, la elección, precisamente donde ahora está el Parque de la Bombilla y el Monumento a Obregón. Entonces, el año de 29 es año de un gobierno provisional de Portes Gil, de Emilio Portes Gil, que es nombrado también por el Congreso, y entonces se convoca elecciones y gana, entre comillas, como ya les dije, el presidente Pascual Ortiz Rubio. Entonces, él va a estar, ya entra a finales de 29, entonces el año 30 y 31, y en 32 va a entrar el presidente Abelardo L. Rodríguez, como le estaba mencionando, y se queda hasta el 34. Entonces, por eso ahí es el desfase. Ya después todo se continúa. Incluso se cambia el periodo a 6 años, que es cuando va a llegar el presidente Cárdenas, de 34 a 40. Ya son 6 años, 6. Entonces, esto, les digo que apenas llegó el presidente, el general Abelardo L. Rodríguez, se da la tarea de empezar a modificar la ciudad, pero de una manera impresionante, impresionante. Así pues, para finales del año 33, ya habían estudiado las posibilidades de crear nuevas avenidas con el fin de modificar el centro de la ciudad, pero también empieza ahí, que es algo que yo siempre he mencionado y que como que hasta corajito me da, el culto indiscriminado al automóvil. Un culto verdaderamente indiscriminado a costa de tirar lo que sea necesario, pero para que puedan circular los coches. Estamos hablando del 33. Ustedes pensarán pues que había muy pocos coches. No, pues tomando en cuenta el tamaño de la ciudad,
que no había crecido tanto como ahora. Y sobre todo, el problema de estas vialidades, que en este momento incluso lo hacen con ese fin, fue unir el centro con las periferias. De tal suerte que, pues, al ir creando facilidades o al ir dando facilidades para que del centro se pudiera llegar al sur y al norte y a tal, pues empieza la ciudad a crecer, si bien no con un desarrollo, digamos, continuo, es decir, no va a tener el mismo nivel de edificios o de desarrollo económico, la parte del centro que sigue siendo por antonomasia donde encuentra uno todo y donde el comercio hace que bulla esta ciudad, que ahorita por eso se ve tan triste el centro, porque estamos en semáforo rojo y pues tenemos que estar guardaditos en casa. Pero el centro bulle siempre, no solo porque haya vivienda, que la verdad es poca, sino por la cantidad de actividades económicas que se dan en el centro, y a diferencia de otras colonias que fueron surgiendo, algunas incluso muy populares, que no facilitan el mismo nivel de desarrollo o de, ¿cómo podríamos decir?, de unidad incluso arquitectónica y urbanística. Pero fue el afán de estos gobiernos, a partir del gobierno del general Rodríguez, sí, de empezar a unir la ciudad con la periferia. Podemos llamar periferia incluso Tacubaya, ¿eh? O sea, a Tacubaya se llegaba fácilmente en tranvía desde tiempos de Porfirio Díaz, pero estos pequeños lugares que se habían ido como quedando, aunque estaban cerca de la ciudad, tenían su desarrollo propio, porque acuérdense que les mencioné hace un momento que eran municipios. Entonces, al tener el régimen municipal, pues tenían su forma, su gobierno interno, que le había dado su propia fisonomía, pero también sus propias actividades. Y podemos decir que había zonas de la ciudad que estaban muy dedicadas, por ejemplo, todavía la agricultura. En estos años 30, pues toda la zona del sur, unida por los canales, todavía existía en ese momento, pero digo, sin duda, el canal de la Viga, por ahí llegaban el comercio que venía de Xochimilco y de Chalco. Vaya, era otra ciudad completamente. Sin embargo, dirían algunos que con una idea visionaria de hacer de la ciudad un modelo de comunicación, podríamos decir, tal vez, en donde la gente se pudiera desplazar fácilmente, es que se comienzan a crear estas avenidas. Es en ese tiempo, en el tiempo de Abelardo Rodríguez, cuando se amplía San Juan de Letrán, hoy Eje Central, no al tamaño que tiene hoy. Esta anchura todavía vino un poco después, pero sí las dos primeras cuadras, digamos, partiendo de la Alameda hacia el sur, sí son obra de este gobierno de Abelardo Rodríguez, que desafortunadamente en ese afán modernizador y de ampliación de calles, pues se perdió una joya de la arquitectura colonial, que fue la iglesia de Santa Brígida. Y aquí también, en esa misma temporada, se va a hacer esto. ¿Por qué es más importante 20 de noviembre que San Juan de Letrán? Pues porque San Juan de Letrán solo fue una ampliación, se amplió, se hizo más tipo bulevar, más tipo avenida. Pero 20 de noviembre, pues ya vimos que se tuvo que hacer donde no había absolutamente nada. Entonces, el 15 de diciembre de 1933 aparece en el diario oficial del gobierno un decreto que declaraba de utilidad pública el alineamiento de las calles de la Diputación o Campo y su continuación hasta la calle de Chimalpopoca para formar la avenida que se denominará 20 de noviembre. El decreto existe, lo pueden consultar en línea, en el diario oficial, en la página del diario oficial. Es muy fácil consultarlo. Repito la fecha, 15 de diciembre de 1933. Este decreto está firmado obviamente por el presidente Rodríguez y por el licenciado Aaron Sáenz. Él era el jefe del departamento del Distrito Federal. Entre los considerandos, es decir, entre las justificaciones que se daban para abrir esta calle, estaba primero que nada el embellecimiento de la ciudad. Fíjense que eso ya lo habíamos visto desde que hablamos de 5 de mayo, cómo
los planificadores urbanos consideraron durante muchísimo tiempo que las construcciones que se habían heredado de la colonia eran inservibles, vetustas, sin chiste, no había por qué conservarlas. A pesar de que van a poner en algunos de los documentos escritos en la época también que es necesario conservar algunas de las joyas, aquí frescamente se decía pues que no había cosa que conservar que valía la pena. Bueno, entonces van a tirar y a tirar y a tirar. Pero lo primero era el embellecimiento de la ciudad. La segunda es que es indispensable la apertura y el alineamiento de nuevas vías de comunicación que reúnan los requisitos de amplitud y belleza concordantes, fíjense, con la categoría de la Ciudad de México. También porque la ciudad carece de vías apropiadas de comunicación. Y dice el texto, y esto ha motivado su estancamiento comercial. Y luego, también, otro de los considerandos, que es de importancia estética, el ensanchamiento y continuación de las calles denominadas Pasaje de la Diputación y Ocampo. Eso es lo único que se justificó para darle vista a la Plaza de la Constitución y a la Iglesia Catedral, que indudablemente, ahora sí que no es por presumir, es en su género el edificio más hermoso de toda América y que además no existe, ahorita explico por qué dice esto, una calle que conduzca directa y rápidamente a entroncar con el camino de México a Acapulco. O sea, uno no puede pensar que como hoy 20 de noviembre todo fluye hacia el norte, o sea, completo, y eso que ya le quitaron carriles porque entre las bicicletas y las sillitas para tomar café, ya sea chico, pero son 8 carriles, y cuando se hace, era de ida y vuelta. Entonces, el proyecto era, bueno, por un lado llegamos a la Plaza de la Constitución, pero por el otro se iba hacia el sur y al llegar a Tlaxcoaque, quien no conoce bien el centro, búsquelo en Google Maps, está la diagonal 20 de noviembre. Esa diagonal te iba a llevar, por algo ya no se continuó, o llega, si no me equivoco, a la diagonal 20 de noviembre, llega hasta el eje central, pero iba a continuar para llegar hasta Insurgentes. Y ya de Insurgentes, tomabas Insurgentes, estaba medio forzado esto del entronque con la México-Acapulco, pero tomabas Insurgentes y ya por ahí se llega a la carretera a Cuernavaca, que finalmente pues se convierte en la carretera de México-Acapulco. Paréntesis, esa carretera se había inaugurado, si no me equivoco, en el 28, una cosa así, 29, porque, no, 28, porque si no mal recuerdo la inaugura el presidente Calles. Entonces, el decreto también decía que el problema de tránsito en la Ciudad de México adquiere cada día proporciones más graves. Fíjense, diciembre de 33, y ya una de las justificaciones era que el problema del tránsito, lo que se traduce en pérdidas enormes de tiempo y de dinero para los que transitan en esta sección y principalmente para los que se trasladan de la Plaza de la Constitución a la región suroeste, es decir, estaba más pensado para el sur que como ahora está hacia el centro. Que la congregación de tránsito antes mencionada se traduce también en pérdidas para la sección comercial del primer cuadro. Entonces, es muy interesante porque si se fijan, lo que dice se traduce en pérdidas enormes de tiempo y dinero para los que transitan, pero nunca pensando en los peatones, sino pensando siempre en los automóviles. Por eso, insisto, que era el culto total y absoluto al automóvil. Posteriormente, llegaba a una conclusión el decreto y dice: la Ciudad de México se ha desarrollado principalmente hacia las regiones del sur y suroeste, quedando un bloque de manzanas que se interponen entre el centro de la ciudad y estas regiones nuevas, obstruyendo la continuidad natural de la ciudad entre su parte vieja y sus ampliaciones. Y enfatizaba el problema de la economía de la capital, que se vería beneficiada con la apertura de esta nueva vía, que alineando y continuando las calles antes mencionadas del pasaje de la Diputación y Ocampo, se puede abrir una avenida comercial que dará vida a todo este importante sector de la ciudad, siendo incuestionable que sin pérdida de tiempo debe procederse a alinear estas calles. Pero es que no era alinear, era tirar. Si 20 de el callejoncito este ya lo vimos en los planos, era una cosita así que inmediatamente topaba, no era lineal,
era tirar para construir y llegar hasta Tlaxcuaque. Son 2 kilómetros. Por último, el decreto se detiene a hablar de la plusvalía, hoy tan socorrida en todos los desarrollos inmobiliarios, y dice, al abrirse esta nueva arteria, se movilizarán todos estos valores comerciales hoy estancados y subirán de precio los terrenos y propiedades adyacentes. Para finalizar, este decreto se refiere a la Comisión de Planificación, que esto sí es muy interesante y de veras hay muy pocos estudios al respecto, a la Comisión de Planificación del Distrito Federal. ¿Por qué? Pues esa comisión dejó de existir muy rápido. Si no me equivoco, después del presidente Rodríguez viene el presidente Cárdenas, y creo que incluso en el tiempo del presidente Cárdenas es que ya deja de existir esta comisión de planificación, porque ya existía dicha instancia, o sea, ya había aprobado que esta nueva avenida llevara el nombre de 20 de noviembre y que tuviera un ancho de 37 metros de paño a paño en su primer tramo, o sea, comprendido entre la Plaza de la Constitución y las calles de Venustiano Carranza, y 27 metros en el resto del mismo, que partirá de dichas calles de Venustiano Carranza, terminando en la calzada de Chimalpopoca. Yo creo que esto se modificó porque tendríamos que ir a medir, porque yo creo que es pareja, pero dice aquí, yo no creo que haya 10 metros menos de ancho después de que cruzamos a Venustiano Carranza. Yo creo que más bien es parejita. Ahora, es muy difícil pensar ahora en esta ciudad sin esta avenida, pero pues más tiempo en la historia de la ciudad, desde que la trazan los españoles, pues más tiempo lleva sin 20 de noviembre que con 20 de noviembre. Y funcionó antes. Ahora, estas calles, ya decíamos, era un pequeño callejón. El caso fue que también existía otra ley, que era la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal y Territorios de la Baja California. Les estoy hablando mucho de leyes y a lo mejor ya se están durmiendo, pero lo interesante es saber que existían leyes de planificación para el Distrito Federal y que además existía comisión de planificación derivada de la ley. Entonces, ¿por qué lo digo tanto? Porque después de esto, cuando estas leyes dejan de funcionar, son derogadas o simplemente olvidadas, la planificación en la Ciudad de México simplemente no existió. Era un poco como al capricho. No hubo pues sí, valga la redundancia, una planificación, algo que realmente tuviera un proceso basado en objetivos claros. Se fueron abriendo calles en Tony 11, si te tiraban unas, se abrían otras, y todo con el afán de que hubiera mejor comunicación, mejor circulación de automóviles. El periférico, que eso ya es de los 60, pero bueno, es el mejor ejemplo de cómo el culto al automóvil se manifiesta de esa manera, tirando lo que fuese necesario para poder hacer ese anillo periférico. La ampliación, como yo les decía hace un momento, de otra de las calles que desembocan en el centro, que es Pino Suárez, y hubo un intento, según se cuenta, de ampliar también la calle de Tacuba. Gracias a Dios no, porque ahí sí se hubiera tirado, bueno, se hubieran tirado una cantidad de joyas impresionantes. Bueno, el caso es que todo esto, y podemos hablar mucho de los reglamentos, pero se me van a dormir. Entonces, el caso de la ley, esta que les estoy hablando, el caso fue que siguiendo paso a paso lo planteado en la ley de planificación, el reglamento se expidió. No, el reglamento y su reglamento. Se expidió el decreto para la apertura de 20 de noviembre, como ya lo habíamos mencionado al principio, el plano regular, basándose en el plano regulador del arquitecto Carlos Contreras Elizalde. Ese plano, de veras, es una joya. Aquí no tengo fotos. Y afortunadísimamente está en el archivo histórico de la ciudad y ahí se puede consultar, pero desafortunadamente ahorita por el confinamiento, pues no es posible que lo tenga yo escaneado, pero sí lo he visto, está allí y es un plano enorme, de un arquitecto cuyo nombre hoy pues, poca gente conoce, que hizo esta idea de la ciudad, sí, para automóviles, pero con una claridad, ya dejando a un lado la pena que significa la demolición,
pero él planea muchas de las avenidas, incluso planea la ciudad, una parte del norte, que después se va a conocer como Ciudad Tlatelolco, y hoy es una unidad habitacional de Nonualco Tlatelolco. Planea una serie de cosas, planea lo que hoy lo que en los 70s se construyó, que fueron los ejes viales, que fue otro tiradero, pero en el 33, si se hubiera seguido esta planificación del arquitecto Contreras Elizalde, si hubiera seguido lo que está señalado en ese plano, no se hubieran tenido que hacer las modificaciones, las demoliciones, perdón. Hubiera crecido la ciudad ya con esas vías de comunicación y seguramente mucho mejor, mucho mejor. Ahora, total, en mayo de 33, aunque el decreto sale hasta diciembre de 33, el decreto para la creación del 20 de noviembre, desde mayo de 33 se crea un comité encargado de la obra, porque ya se había comenzado a planear. Entonces, sí, no se extrañen. O sea, en esta ciudad y en este país se podían hacer a veces las cosas al revés. Entonces, ya se había comenzado a planear y el 16 de mayo se nombra un comité. Bueno, hasta cierto punto es hasta lógico. Se forma un comité que estudia las posibilidades y qué se tendría que hacer, y ya el decreto va a salir hasta diciembre. Entonces, el responsable del proyecto fue el arquitecto Vicente Urquiaga. Este arquitecto escribe en mayo de 38 un artículo contando las características que debería tener, con las que se pensó trazar esta calle. Entonces dice: centrar la avenida en relación con la Catedral Metropolitana, haciendo concurrir el eje de la avenida a la portada principal de la catedral. Conservar el alineamiento de la acera poniente. A ver, si yo salgo de acera poniente, si yo estoy viendo el Zócalo de frente, el gobierno, el edificio, si estoy parada, la catedral está atrás de mí, así mejor para que les quede claro. La acera poniente es la que está del lado derecho. Conservar el alineamiento de la acera poniente de la avenida en su primer tramo, en el que se encuentran ubicados los edificios del Departamento del Distrito Federal y el edificio comercial del Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro se va a salvar completito. ¿Por qué? Porque está en la misma manzana que el edificio de gobierno. Es ahí donde despacha hoy la jefa de gobierno. Conservar también la pequeña capilla de la Concepción Tlaxcuaque, que es la que conocemos y he repetido 50 veces, que es la que está cuando salimos del Paso a Desnivel. Otros edificios, más bien de carácter histórico que artístico, tuvieron que destruirse por quedar precisamente en el trazo de esta avenida, como fueron la casa número 88 de la calle de San Jerónimo, en la que, según se dice, nació y vivió el protomártir mexicano San Felipe de Jesús, martirizado en el Japón. Fíjense, no sé si sea cierto que ahí nació San Felipe de Jesús, pero lo que sí es cierto es que se decía que ahí había nacido. Entonces, no me explico, pues no importa, allí nació el santo que era, para esas fechas, el único santo mexicano, y vámonos. Por ahí hay alguna postal que he visto, y ahorita no la tuve a la mano para preparar esto, en donde se ve los restos, incluso es una postalita que dice, restos de la casa de San Felipe de Jesús. Pues la tiraron completa, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, repito, porque también, como ya les dije, se planeaba continuar hacia el sur a través de primero la calle esta diagonal 20 de noviembre y luego conectar esta arteria con las calles de Coahuila y Chiapas hasta me da risa porque me quiero imaginar hasta dónde la habrían pensado, como si fuera, porque claro, cuando había mucho menos coches, haces una avenida con 4 carriles de ida hacia el sur y con 4 carriles de entronque hacia el Zócalo, pues era bastante fluido tal vez salir hacia Tlaxcuaque, después tomar diagonal 20 de noviembre y después atravesar la Roma, y qué bueno que eso ya no lo partieron en dos, hasta llegar a Insurgentes. Entonces ya de ahí en Insurgentes todo corrido, y así lo dice, que facilitará notablemente, decía el arquitecto Urquiaga, la comunicación con esta zona residencial, estableciendo así la fácil circulación de vehículos. El problema más serio que se van a encontrar es el convento de
San Bernardo. El convento de San Bernardo está la iglesia. Y en la esquina, hoy, de 20 de noviembre, y Venustiano Carranza. Enfrentito del lado de Venustiano Carranza del Palacio de Hierro. Pero este templo, como ya vimos en los planos, estaba, aquí se los vuelvo a mostrar para que se acuerden de lo que dijimos al principio, y con esto voy a terminar. Yo quiero decir que voy a estar en una sola hora y ya me pasé más de la hora, pero bueno, aquí ya me perdí, acá. Entonces, aquí está San Bernardo. Esto que está grisecito es el templo. Entonces, si iban a alinear 20 de noviembre justo con el edificio de gobierno, aquí está el edificio de gobierno, es este. Entonces, si lo voy a alinear así, pues ¿qué pasa? Que me topo con el templo, que es este. Entonces, aquí también está medio chuequito el dibujito, porque el templo más bien corría hacia acá, hacia esta parte, hacia acá, no tanto del lado de acá, sino para alinearlo, si estuviera así, el templo hubiera quedado partido a la mitad y nada, porque 20 de noviembre más o menos llega así, de este ancho, o un poco más tal vez, a ver, yo creo que más, un poco más, porque aquí está Palacio y aquí está Pino Suárez, tal vez así. Entonces, si el templo estuviera aquí como está señalado de negrito, pues se hubiera ido completo. Pero afortunadamente para nosotros estaba corrido hacia acá. Está. Entonces, ¿qué pasó? Pero de todas maneras topaba. Entonces, el problema principal que se encuentran, es el hecho de encontrarse de frente con el templo de San Bernardo. Entonces, se les va a ocurrir una idea verdaderamente extraordinaria. Y de eso vamos a ver fotos porque solo hemos visto una, no se me olvida. Y tengo muchísimas. Gracias a la gentileza del director del MAF, que es Museo Archivo de la Fotografía del gobierno de la ciudad, el maestro Daniel Vargas, y de Eduardo Ancira, un extraordinario compañero de trabajo de ahí del Museo Archivo de la Fotografía, me hicieron llegar muchísimas fotos que merecen que la próxima sesión las veamos con calma y no que ahorita se las empiece yo a aventar como flashazos. Pero allí vamos a ver cómo el templo, la iglesia de monjas, tiene dos portadas paralelas y entonces la gente, los usuarios, los fieles, van a entrar por las dos y las monjas pueden estar separadas viendo. Esa es una característica de los conventos, de la arquitectura religiosa en el tema de los conventos de monjas. Entonces, les repito, cortan un pedazo, desmontan todo, es una labor impresionante y lo doblan. Entonces, ya va a quedar una puerta aquí y otra acá. De todo eso, insisto, gracias al préstamo, a la maravillosa atención, porque esas las tenían escaneadas y me las pudieron mandar ahora en el confinamiento, puedo mostrarles muchísimas imágenes de todo este proceso de derrumbe, pero no tienen idea. Bueno, pues sí, porque ya vieron el mapa. Todo lo que se tuvo que tirar para abrir 20 de noviembre, ni se lo imaginan. Y cómo descubrí que algo que yo nunca había visto, gracias a estas fotos fantásticas, como todavía quedaban algunos arcos del convento de San Bernardo allí a la hora que llega la piqueta demoledora. Y pues una obra de titanes, abrir 20 de noviembre, todo para 2 carriles, más su diagonal, que en la diagonal, donde se traza la diagonal, entonces todavía no estaba tan poblado, porque existía, y también lo vamos a ver en las fotos, el pueblito de Tlaxcuaque. Ahora, acabo de leerles que el arquitecto Urquiagazo lo dijo, conservar la capilla, y se salvó, milagrosamente, y ahora se llama Plaza de Tlaxcuaque. Se salvó la pura capilla, pero era un pueblito, y se deshizo. Eso, yo aunque nunca he estudiado qué pasó pues con la gente que vive ahí, pero pues seguro les expropiaron sus terrenos a todos, y desapareció. Era un pequeño pueblito llamado así Tlaxcuaque. La iglesia de la Concepción rara vez está abierta, pero sí tiene culto,
Yo alguna vez me la encontré abierta y por supuesto me metí corriendo. Es bonita por dentro, es muy sobria. Bueno, ahora es muy sobria. No sé cómo haya sido en su momento, pero el pueblo aledaño a esta capilla desapareció. De todo esto vamos a ver fotos. Les prometo que la próxima hablo menos y muestro más imágenes para que puedan imaginarse y ver el proceso de transformación, de creación del 20 de noviembre y de transformación de esta parte del centro histórico. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Buenas noches.